el video. ¿Cómo te ha ido, Julián? Bien, profe. ¿Bien? ¿Sí lo Bien, sí, alcanzas a ver? señora. ¿Sí No, profe. No, espérame. Sí, profe. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, bueno, entonces para los niños que están ingresando, lo que vamos a hacer en este momento son las pausas activas. No la cuarta. ¿Listo, niños? ¿Sí me alcanzaron a escuchar los niños de noveno? Sí, señora. Bueno, entonces nos vamos a poner de pie, niños, todos, 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 y vamos a hacer la actividad que nos van a mostrar ahí, ¿bueno? Cuello, todos hacia atrás, doblados en los codos, dedos Todos deben entrelazados estar atrás haciendo la en el actividad cuello, en este llevamos los momento. codos hacia atrás, sosteniendo el ejercicio los 7 segundos. Descansamos, brazos arriba, cruzamos los brazos y hacemos una inclinación de tronco, sin levantar los talones del piso. De igual forma sostenemos los 7 segundos. Regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial. Juntamos las manos, los codos flexionados, juntamos las palmas, llevamos las manos un poco hacia abajo, manteniendo los codos hacia arriba. La clave es no despegar las palmas de la mano. Sostenemos los 7 segundos. Descansamos. Realizamos estiramiento de piernas. Una pierna adelante, la otra atrás. El talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso, la trasera se levanta y se dobla la rodilla. Sostenemos 7 segundos la posición. Descansamos. ¿Listo, niños? ¿Sí las hicieron? Marín, ¿sí las hiciste? ¿Cuál de los dos, profe? Juliana, Mariana. ¿Sí las hicieron? Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y Nicole? ¿Nicole sí las hizo o no? ¿Sí? Ahorita voy a mirar el video si es verdad, Sí, Nicole. profe. Sí, Bueno, señora. bueno, Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, niños, me van a colaborar con su cuadernito. Vamos a sacar el cuaderno español, ¿listo? Y les voy a dictar el objetivo del día de hoy. Bueno, antes de comenzar con el objetivo, si me están escuchando la mayoría, sucede que ahorita el jueves vamos a celebrar en el colegio el Día del Idioma. Entonces, antes de elegirles puntos a ustedes, me gustaría saber qué quieren trabajar desde sus casas. Los voy escuchando. ¿Qué dices tú, Mariana? pues no sé, yo digo que me gustaría trabajar acerca de la literatura neoclásica. Bueno, porque lo ideal es que como van a trabajar con el profe Wilmer, entonces hagan un trabajo en conjunto, obviamente sin moverse de la casita. Entonces sí me gustaría escucharlos antes de comenzar con el tema del día de hoy. Entonces, no sé, Julián, Ana María, Nicole. Algo que puedan trabajar desde la casa, obviamente, ¿no?
Porque es que yo estaba pensando en las obras de Fernando Botero, pero no sé si les llame la atención. Entonces los escucho, niños. ¿No? ¿No se les ocurre nada? No. ¿No? Entonces hagamos una cosa. No, Si profe. dime, si se les llega a ocurrir algo, por ejemplo, Nicole, tú te hablas con los demás, me escribes antes de yo pasar el programa al profe Juan, ¿listo? Bueno, ¿Listo, niños? Bueno, entonces hoy vamos a colocar la fecha, el objetivo, fecha, objetivo. ¿Alcanzan a ver la diapositiva, niños? El objetivo del día de hoy es resaltar las principales características de la literatura neoclásica latinoamericana. ¿Listo? Y a continuación, este es el conocimiento previo del día de hoy. Entonces vamos a utilizar la regla, vamos a elaborar un cuadro, pero entonces, para no demorarnos tanto, niños, dejen su cuadro hecho y en la tardecita entonces lo complementan, ¿bueno? bueno. Este es el objetivo, bueno, fecha, objetivo, conocimiento previo. Elaboran así rapidito el cuadro y en la tarde lo complementan. Profe, ¿qué dice en la primera casilla del cuadro? Aquí dice narrativa. Entonces está narrativa, poesía y ensayo, Nicole. Gracias. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, ¿ya lo hicieron? Solamente el esquema y en la tarde lo realizan, niños. Profe, ¿qué dicen conocimiento previo? Qué pena. Dice completar el cuadro con tu conocimiento previo. Entonces, en paréntesis les coloqué definición. No hay necesidad que se vayan a diccionario ni a Google, sino el conocimiento que ustedes tengan, la definición que tengan de cada palabra, entonces la plasman ahí en el cuaderno, ¿listo? Vale, gracias. Cuadrito, exacto. Entonces, mientras que ustedes van haciendo su cuadrito, entonces yo continúo. Debajo, nosotros comenzamos este periodo hablando de la literatura neoclásica. Les estaba diciendo, niños, que la literatura neoclásica surge en Europa, más exactamente en Francia, y se da a conocer por todas aquellas injusticias que se estaban cometiendo en ese tipo de pueblos anteriormente, ¿no? Entonces el hombre, al verse tan cansado de toda esa opresión, decide liberarse a través de la razón, es decir, a través de la educación. Por eso es que una persona que estudia es un ser libre. Aquella persona que no logra poder desarrollarse en cuanto a su conocimiento, tristemente siempre va a vivir atado hacia otras personas o hacia el poder político o lo social. Entonces aquí les coloqué como un resumen de la clase pasada. Y les dice lo siguiente, la literatura neoclásica se caracterizó más por la razón que por los sentimientos. Tanto así que ustedes me habían dicho que la mayoría de niños y niñas de grado noveno se van más por la razón que por los sentimientos, porque a veces los sentimientos juegan una doble jugada. Y sus escritos se caracterizaban por los deseos de libertad e igualdad. Entonces, en Francia, si no estoy mal, tenemos a Napoleón. Si nos venimos un poquito más para acá, para Latinoamérica, tenemos grandes libertadores, quien fue Bolívar, Nariño, Sucre, Francisco de Paula Santander, etc. Cada uno de ellos, pues, hizo algo muy importante para el pueblo colombiano, y no solamente para el pueblo colombiano, sino para todos los países latinos. ¿Listo, niños? ¿Alcanzan a ver esta imagen que tengo acá?
Mariana. Se ve borrosa, Se profe. mira muy Borroso. borroso, profe. ¿Se ve muy, muy borrosa? Sí, Sí. señora. Sí, señora. Y así, mira, ¿no? No, profe. No, profe. No, bueno, entonces les voy a explicar lo que hay en esa imagen, aunque no se ve muy bien, y ahorita las diapositivas se las dejo en la plataforma, al igual que el video de hoy. Sucede, niños, que la literatura del neoclasicismo se preocupó mucho porque el hombre dejara la ignorancia a un lado, ¿no? Es decir, la etapa de la oscuridad. Por eso, en la última clase yo les dije a ustedes que qué representaba un bombillo. Entonces ustedes me decían, profe, un bombillo para mí significa luz, sabiduría, inteligencia. ¿Qué significa un bombillo apagado? Entonces todo aquello que a nosotros nos reprime y todo aquello en que el hombre vive pues agobiado en su ignorancia, ¿no? Entonces, la literatura del neoclasicismo se preocupó por la situación política, social y cultural de la época. Al día de hoy, todavía nuestros gobernantes y todos los que vivimos y queremos nuestro país, pues queremos que nuestra posición política, social y cultural pues sea un poquito mejor para todos nosotros. Entonces hagamos una cosa, niños, como no lo alcanzan a ver bien, yo les voy a dictar como una sinopsis de lo que trata el cuadro, ¿listo? Es decir, un resumen. Entonces, debajo del conocimiento previo de su cuadrito que ya habían elaborado, vamos a colocar literatura del neoclasicismo. Y hoy vamos a hablar de las características, es decir, por qué se resaltó tanto esta literatura en nuestro continente. Entonces, como título, literatura del neoclasicismo, punto, características. ¿Listo? Entonces, debajo vamos a colocar. La literatura del neoclasicismo se preocupó la literatura del neoclasicismo se preocupó por la situación política, social y cultural de la época. Y no se les olvide, niños, que la época del neoclasicismo nace en el siglo XVIII, finales del siglo XIX. ¿Se preocupó por qué, profe? Por la situación política, social y cultural de la época. Y es que hoy en día todavía nosotros nos preocupamos de verdad por el poder, por nuestra sociedad, por nuestra cultura y más por lo que está pasando hoy en día. Y de una u otra manera lo que están haciendo los gobernantes ahora, como lo hicieron anteriormente durante el siglo XVIII, fue buscarle solución a los problemas. Pero pues uno cómo le busca solución a los problemas a través de la razón, ¿no? Porque si yo soy una persona que no me aporto nada a mí misma, muy difícilmente le voy a aportarle algo a los demás. ¿Listo, niños? Bueno, sucede que la literatura en el clasicismo, ustedes ya notaron que se preocupó por la situación política, social y cultural de la época. ¿En qué género se expresó ese tipo de literatura? No se les olvide que los géneros son aquellos subgéneros o tipos de literatura en donde más donde más prevalece el conocimiento. Entonces tenemos el género dramático. Les voy a volver a dictar. Se expresó en los géneros dramático, lírico, narrativo y ensayístico. Profe, ¿los volvés a repetir, por favor? Sí, señor. Entonces se expresó en los géneros dramático, lírico con tilde en la primera I, ¿no? Dramático también lleva tilde. Lírico, narrativo y ensayístico. Profe. ¿Listo? Bueno, entonces, corredor, ¿qué significa para ti el género dramático? ¿A qué hace referencia el género dramático, corredor? Pues yo creo que la mejor palabra lo dice, ¿no? El drama.
Pues sí, pero sucede que hay unos géneros que pertenecen mucho a ese tipo de género. ¿Cuáles son aquellas representaciones en donde se da a conocer el género dramático? Teatro. El teatro, claro. Entonces, cuando yo hablo de dramático, estoy hablando del teatro. Y en el teatro normalmente las Sí. representaciones hacen referencia a la tragedia y a la comedia, ¿no? Y nos vamos por la parte lírico. Entonces, Lauri, ¿qué significa para ti la lírica? ¿O en dónde nosotros encontramos la lírica? En los poemas, ¿no, profe? En los poemas, ¿en qué otra cosa más, Lauri? Sucede que anteriormente, en la época del neoclasicismo, los escritores daban a conocer su Los pensamiento de caligramas, libertad, ¿no? sí, pero ¿en dónde más se representa? Lauri, para los demás, ¿en qué texto se representa hoy en día y anteriormente que nosotros amamos a nuestro país? ¿Cuál es el texto que En el himno, en el en el himno? himno. Claro, en el himno. Entonces, cuando hablamos de lírico, en la época del neoclasicismo, estamos hablando de la poesía y de los himnos, porque sucede que en esos dos textos refleja mucho el sentimiento patriótico de nosotros, del pueblo, hacia nuestro país. Y si hablamos de la parte narrativa, ¿qué encontramos en la parte narrativa, Juliet? Cuando hablamos de narrativo, estamos haciendo énfasis a qué tipo de textos, Juliet, o Julián Marín. Pues cuando la narrativa no es nada de cuentos, historietas, eh, de eso de farándulas, todo eso, Sí, pero entonces nos vamos a enfocar en el siglo de XVIII, ¿listo? fábulas. Entonces nos vamos a enfocar en el siglo XVIII y sucede que en ese siglo hubo un género muy sobresaliente, Marín, y hoy en día es el género más extenso. ¿Cuál es, Marín? Es uno solo, ya te di una pista. Es el género más El extenso que hay. género, no es el género narrativo. Sí, es el género narrativo, pero dentro del género narrativo hay más subgéneros. ¿Te acuerdas que yo les decía que ustedes que la fábula, el cuento, la leyenda? Pero en el siglo XVIII, en la época del neoclasicismo, hubo solamente un subgénero que fue muy reconocido, porque fue el primero en surgir y es el más extenso hasta el día de hoy, cuando nosotros lo leemos. ¿Cuál es? Profe, No es Señora, el literal, es el género literal. ¿La crónica? no, al ¿El día de... periódico? ¿El periódico? ¿O el No, ensayo? no, la novela, profe. la novela, la novela. Ah, Sucede que en la época del neoclasicismo, el género más sobresaliente, como dijo Marín, sí es el narrativo, pero el subgénero que nace en esa época fue la novela. ¿Listo? Ya ahorita empezamos a mirar. Y si nos vamos por la parte del ensayístico, ensayístico es igual a que Ana María. Creo que ya por ahí ya lo dijeron. ensayo. Ensayo. Es igual al ensayo. Muy bien. ¿Y qué es para ti un ensayo, Ana María? ¿Qué plasmas tú en un Un ensayo? A través del ensayo yo plasmo mi opinión de Sí. un tema en específico, el cual también puede que otro personaje, otra persona, también piense con claridad y como yo también lo estoy pensando a través de ese tema. Listo, Ana María. Bueno, entonces sucede que hoy estamos hablando de las características del ensayo y estamos diciendo del neoclasicismo y estamos diciendo que en este periodo predominó mucho la razón del hombre, es decir, el conocimiento y la educación. El hombre neoclásico se preocupó muchísimo por su pueblo, se preocupó mucho por la parte de la política, lo social y lo cultural de la época, tanto así que decide plasmar obras en donde el pueblo pueda rebelarse, pero de manera muy sana, y dejar a un lado tanta opresión. Si hablamos de literatura, entonces tenemos 4 géneros que sobresalieron. El drama en el teatro, lírico en el himno y en la poesía. La narrativa sobresalió fue la novela y el ensayístico fue el ensayo, ¿listo? Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que fue la narrativa
la novela. Hubo un personaje muy sobresaliente, de por sí fue el primero que dio a conocer la novela en la época del neoclasicismo, que fue mi amigo que tengo a este lado. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí, niños, esa diapositiva? Profe, ¿no fue el señor que escribió la del carnero? ¿Cómo se No. llama, Lauri? Lauri, pero para Lauri y los demás, ¿se alcanzan a ver esta diapositiva? Mm, Se ve borrosa. Profe, se borrosa. Feo, Rosa, profe. ¿Sí se ve borrosa todavía esa diapositiva? Sí, sí, señora. profe. No, ya se ve mejor. ¿Sí? No, ya se volvió a ver borroso. Ya sabes. Bueno, entonces, antes de explicar esa diapositiva que yo tengo ahí, niños, entonces les voy a compartir un video y por favor me avisan. El primer escritor neoclásico en escribir la primera novela se llamó José Joaquín Fernández de Lizardi, como para que lo tengan en cuenta. Uy, se están viendo, espero. ¿Sí la alcanzan a ver mejor ahí, niños? Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. El neoclasicismo, o estilo neoclásico, fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después fue sustituido por el romanticismo. El origen del neoclasicismo proviene de la reacción ante los excesos del barroco con el arte y especialmente el abuso decorativo de su última fase, el rococó. El neoclasicismo significa una vuelta a los contenidos grecorromanos y busca principalmente el nuevo equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. En Hispanoamérica, el neoclasicismo tuvo gran influencia en la cultura y en la política. Creó gran interés por la libertad y la suerte de sus pueblos, las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia. Varias de las manifestaciones reconocidas son la poesía neoclásica y la poesía gauchesca, que se origina más tarde. El neoclasicismo trataba de imitar a los griegos y a los romanos, y es por eso que su principal característica es la belleza fría y sin alma. La sátira y la burla identificaban la prosa y el verso. Algunos críticos nombraron esa literatura como prerrevolucionaria, por su intención y por haber antecedido a las guerras de la independencia americana. Todo esto se generó cuando empezaron las críticas contra las autoridades que representaba la corona española. La poesía de esta etapa se distingue principalmente por su lírica, ya que su contenido era ligero y los temas eran del amor, de la mitología, asuntos bíblicos, civiles y progresistas. Durante esta etapa se da el renacimiento de la fábula, el epígrama y otras composiciones festivas y moralizantes. Se introducen los paisajes y los personajes locales, incluyendo la flora y la fauna. Por otro lado, se comienzan a usar odas e himnos heroicos para hablar sobre las guerras de la independencia. A esto se le conoce como poesía patriota. Hablando en la parte del teatro, el monólogo o unipersonal tiene bastante auge en esta etapa. Durante el neoclasicismo, en la prosa se comienza a usar el periodismo político, social y económico como una forma de difusión de las nuevas ideologías y de la revolución. Comienza a haber una preferencia por los ensayos, proclamas, historias y discursos. El nacimiento de la verdadera novela realista hispanoamericana es representada por José Joaquín Fernández de Lizardi. Los principales temas del neoclasicismo hispanoamericano fueron de libertad y progreso, inspirados por los generales Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y José de San Martín. Por último, el máximo representante de esta época es José Joaquín Olmedo, de 1780 a 1847. Fue un ecuatoriano que compuso una famosa obra en elogio a Simón Bolívar, la cual es conocida como la Victoria de Junín. Por otro lado, encontramos a José María Heredia, de 1803 a 1839. Fue un cubano y humanista, autor de 2 célebres odas, En el Teocalli de Cholula y Niágara. Listo, niños. Entonces es como un repaso de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces como no se alcanza a ver bien la diapositiva, les voy a dictar. Y nos vamos a enfocar
Y nos vamos a enfocar, niños, en hablar de la narrativa del neoclasicismo. Entonces, como lo habían dicho ahorita, la narrativa del neoclasicismo nos vamos a centrar en la novela. La primera novela del neoclasicismo y de Latinoamérica se llamó El Periquillo Sarmiento. Entonces, yo creo que más bien les empiezo a dictar para que vayan tomando sus apuntes. ¿Listo, niños? Entonces, vamos a colocar debajo como subtítulo la narrativa del neoclasicismo. ¿Listo? Entonces, la narrativa del neoclasicismo. Según lo que escucharon en el video, ¿quién fue el primer autor de la primera novela neoclásica? ¿Cómo se llamó? José Joaquín. Ay, Sí, José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Cuáles eran los principales temas de esa época? La política, Sí, la sociedad sí, y la cultura. sí, pero aparte de eso, ¿qué más? La ¿Qué representa libertad. la libertad y qué más? Cuando nosotros salimos adelante, ¿qué se evidencia en nuestro país? ¿Un qué? eso, ¿Un qué? No, progreso. un progreso. Entonces, los principales temas de la literatura neoclásica eran la libertad y el progreso del pueblo, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, niños? Entonces, como subtítulo, la narrativa del neoclasicismo. El principal representante del periodo neoclásico en la novela, el principal representante del periodo neoclásico en la novela se llamó José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi. Lizardi con Z. Punto seguido. Esta novela se tituló El Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento. Y fue escrita en el año 1816. Y fue escrita en el año 1816. Profe, ¿cómo se llamó la novela? El Periquillo, periquillo con doble L. El Periquillo Sarmiento. Y fue escrita en el año 1816. Coma, esta novela critica los abusos. Esta novela critica los abusos sociales y políticos. Esta novela critica los abusos sociales y políticos que cometía la corona española. Que cometía la corona española. ¿Listo, niños? Esta diapositiva que está aquí, ¿la pueden visualizar? No, profe, está muy borrosa. ¿Sí? No, profe. Sí, está demasiado borrosa, profe. Listo, niños. Entonces tengo las siguientes preguntas del video que acabamos de ver. Y de lo que estamos hablando hasta ahorita. ¿Listo? Igual como yo estoy sacando notas en mi cuaderno, entonces comencemos. El niño que quiera participar, levanta la manito. Creo que ya les dijeron cómo se levanta la mano por Zoom, ¿cierto? Entonces comencemos. Siglo en que se da a conocer el periodo neoclásico. ¿En qué siglo nace el periodo neoclásico? En el siglo XVIII, ¿no, profe? Siglo XVIII. Entonces, Ajá. Lauri y Miguel, siglo XVIII. ¿Y en qué siglo finaliza, Miguel?
A principios del siglo XIX. Y principios del siglo XIX. Listo. Entonces, mencionen 2 o 3 temas de los cuales trata el periodo neoclásico en Latinoamérica. Liberación y progreso del pueblo. Liberación y progreso del pueblo. Listo. ¿Cuáles son los géneros más sobresalientes en el periodo neoclásico? El profe, Entonces, Julián. Fue el narrativo y el subgénero fue la Julián. novela. Espérame, Julián. profe, el lírico, el narrativo, el ensayista y... Te ¿cuál falta otro? uno. ¿Y ya? ¿Y cuál? ¿Y cuál? El narrativo, el lírico, el ensayista, el narrativo y el dramático. Y dramático. Listo. ¿Quién fue el primer escritor latinoamericano en escribir la primera novela narrativa del periodo neoclásico? José Joaquín Fernández. Juliet. Ah, bueno, Juliet. José Joaquín. Fernández. José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿En qué año se publicó la primera novela de José Joaquín Fernández? En 1816. En 1816. Listo. ¿Cómo se llamó la primera novela neoclásica de José Joaquín Fernández? Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento. Listo. En esa obra, que aunque todavía no la hemos leído, ¿cuáles son los principales temas que trata ese autor? Los políticos. Los abusos que hacían la corona española al pueblo, ¿no? Entonces, Tatiana, ¿cuáles son los principales temas que trata esa obra? Y según lo que escribieron ahorita. Los abusos sociales y políticos que cometía la corona española en ese tiempo. Listo. ¿Cuáles eran aquellos abusos políticos y sociales de la corona española, Tatiana? Pues digamos, como no tener una democracia así, aunque la democracia nunca ha estado... Señora. Es que no sé, profe, no sé qué decir. No, no sabes, pero... Digamos, ¿no? ¿Quién tiene una respuesta a la pregunta que les acabé de hacer? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, niños, debajo vamos a colocar la actividad del día de hoy, ¿listo? Y la van a desarrollar de una vez en su cuadernito. La clase cuando se acabe, esa se cierra sola y yo la monto a la plataforma, bueno, al igual que las diapositivas para que alcancen a notar lo que les faltó. Entonces, actividad número 1, creo. ¿Por qué la literatura neoclásica? Es una pregunta para que la resuelvan ahí, ¿listo? ¿Por qué la literatura neoclásica fue importante para la búsqueda de la independencia de los países americanos? ¿Por qué la literatura del neoclasicismo fue importante para la búsqueda de la independencia de los países americanos? ¿Listo, niños? Entonces, esa pregunta la responden con base en lo que estamos trabajando en la clase. Y si se quieren apoyar de internet, lo hacen, pero lo ideal es que lo traten de hacer según lo que estamos entendiendo. ¿Listo?